Bienvenidos a un nuevo video. El tema de hoy es un movimiento acelerado, que a diferencia del movimiento con velocidad constante, va a tener un cambio en la velocidad. En el movimiento de velocidad constante, en el mismo intervalo de tiempo recorrería la misma distancia. En cambio, en el movimiento acelerado, esta aceleración hará que la velocidad cambie. A mayor velocidad, mayor distancia recorrida. Si la aceleración es constante, entonces mantendrá una diferencia de velocidad también constante. En el movimiento acelerado, si la dirección de la aceleración va en la misma dirección de la velocidad, podemos decir que la velocidad del objeto va a aumentar. Si la dirección de la aceleración va en contra de la velocidad, podemos decir que el objeto va a frenar o se está deteniendo. Si la aceleración es igual a cero, entonces podemos tener un movimiento de velocidad constante. Algunas formas a utilizar serían diferencia de posición, que sería un delta X, digamos, porque estamos hablando de un movimiento acelerado horizontal, que sería igual a posición final menos posición inicial, va a ser igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. También podemos usar velocidad final por tiempo menos un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Si no tenemos la aceleración, podemos hacer la suma de las velocidades dividido 2 por el tiempo. Si no tenemos el tiempo, 2 veces la aceleración por el delta X, o la diferencia de posición es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. De la fórmula anterior podemos despejar la velocidad final, que sería igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Revisemos el siguiente ejemplo. Dice, un avión jet se aproxima para aterrizar con una rapidez de 100 metros por segundo. Vayamos tomando de una de los datos. O sea, la velocidad inicial que tiene el avión al aterrizar sería de 100 metros por segundo. Y como va a aterrizar, esperamos que su velocidad final sea 0 metros por segundo, porque se va a detener a la hora de aterrizar. Y una aceleración con una magnitud máxima de 5 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué significa eso? Que va a tener una desaceleración, si no, nunca se va a detener, de menos 5 metros por segundo al cuadrado. Conforme llega al reposo, que hablábamos de la velocidad final de 0 metros por segundo. Desde el instante cuando el avión toca la pista, ¿cuál es el intervalo de tiempo mínimo necesario antes de que llegue al reposo? O sea, nos están pidiendo el tiempo con el que se tarda en detenerse. Y en el inciso B, este avión puede aterrizar en un aeropuerto de una pequeña isla tropical donde la pista mide, digamos, 800 metros de largo. Entonces, revisemos si los 800 metros son suficientes para aterrizar. Va. Para el primero, para el tiempo. Conozco las dos velocidades y la aceleración, entonces podría usar la fórmula de velocidad final menos velocidad inicial dividido aceleración. Velocidad final es 0, entonces tendría que el tiempo va a ser igual a menos la velocidad inicial, que serían 100 metros por segundo, dividido la aceleración, que sería menos 5 metros por segundo al cuadrado. Entonces el tiempo va a ser igual a 20 segundos. ¿Y por qué 20 segundos? Revisemos el análisis dimensional. Yo tengo metros divididos segundos y eso dividido metros divididos segundos al cuadrado. Si aplicamos ley de extremos y medios, me quedaría metros por segundos al cuadrado dividido metros por segundos. Cancelamos esto con esto y entonces me quedan segundos. Bueno, ya tengo el tiempo. Entonces ahora vamos a verificar si es posible aterrizar en estos 800 metros. Para poder establecer si es capaz de detenerse en esos 800 metros, entonces encontremos la distancia que recorre durante los 20 segundos. Entonces tendría delta X va a ser igual velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. El delta X sería velocidad inicial, eran 100
metros por segundo por el tiempo que encontramos que son 20 segundos, más un medio por la desaceleración que son menos 5 metros por segundo al cuadrado por el tiempo encontrado que fueron 20 segundos al cuadrado. Y me queda que la distancia necesaria para poder detenerse es de 1000 metros o 1 kilómetro. Entonces nuestra respuesta es que no puede aterrizar en esa pista. Y que necesita como mínimo 1 kilómetro para poder detenerse. Revisemos el siguiente ejemplo. Vamos tomando los datos de una vez. Datos. Speed que conduce a 30 metros por segundo, podemos decir que la velocidad inicial de Su es de 30 metros por segundo. Entra en un túnel de un carril. Enseguida observa una camioneta lenta 155 metros adelante. O sea, la posición inicial de una camioneta la vamos a establecer en 155 metros. Que se mueve a 5 metros por segundo. O sea, tiene una velocidad constante de 5 metros por segundo. Su aplica los frenos, pero solo puede acelerar. En este caso sería desacelerar. La desaceleración de Su de menos 2 metros por segundo al cuadrado. Porque el camino está húmedo. Habrá una colisión. Establezca cómo llega a su respuesta. Si así, determine cuán lejos en el túnel y en qué tiempo ocurre la colisión. O sea, la distancia a la que ocurre la colisión y el tiempo en el que ocurre. Bueno, primero establezcamos con los datos que tenemos de ambos. Establezcamos cuánto recorre cada uno o la posición a la que lo va a alcanzar o chocar. Entonces comencemos con el camión. La posición del camión va a estar determinada por la velocidad del camión por el tiempo recorrido, que al final el tiempo recorrido va a ser el mismo para ambos vehículos. Entonces aquí sería la posición final del camión menos la posición inicial del camión es igual a la velocidad del camión por el tiempo transcurrido. Entonces la posición final del camión es igual a la posición inicial del camión más la velocidad del camión por el tiempo. Y al sustituir tendríamos que la posición final del camión nos va a quedar como 155 metros. Vamos a omitir las dimensionales para que me quede todo en forma de ecuación. Más 5t. ¿Sí? Esta sería la posición final del camión. Ahora vamos a establecer la posición final de Su, pero Su tiene una aceleración, entonces no podemos analizarlo como un movimiento con velocidad constante. Entonces sería velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Entonces posición final de Su menos posición inicial de Su va a ser igual a velocidad inicial de Su por tiempo más un medio de la desaceleración que va a llevar Su al cuadrado. Posición inicial de Su, vamos a establecer que es 0. Entonces la posición final de Su va a ser igual a la velocidad inicial de Su, que son 30t, para que voy a omitir las dimensionales y que sea más corta nuestra ecuación, más un medio por los menos 2 me quedaría menos 1. Entonces puedo dejar de una vez en mi ecuación menos t al cuadrado. Ahora puedo establecer que la posición final
La posición final del camión es igual a la posición final de su. La posición final del camión establecimos que eran 155 más 5t. Y la posición final de su es 30t menos t al cuadrado. Vamos a despejar todo o vamos a transformar todo hacia la izquierda para que el t cuadrado me quede positivo. Me quedaría t cuadrado menos 25t al hacer la diferencia entre los 30 y los 5 más 155t. Aquí no, hay 155 ya no es por t. Es igual a 0. Y entonces encontraríamos el tiempo en el cual vamos a encontrar dos tiempos posibles. Por lo regular, aquí nos queda uno positivo y uno negativo. Nos queda un tiempo de 13.62 segundos. Y el otro tiempo nos queda de 11.38 segundos. Los dos nos quedaron positivos, entonces tendríamos que analizar cuál de los dos sería el correcto. Y el correcto sería el menor. ¿Por qué el menor? Porque aquí significa el primer momento en que Su alcanza el camión y lo choca, digamos. Pero si no lo chocara y Su siguiera avanzando, entonces dejaría el camión. Pero como Su se va a detener, el camión lo va a alcanzar otra vez. Entonces este sería el segundo momento. O sea, el primer momento en el alcance es 11.38 y cuando el camión lo dejara teóricamente después sería 13.62. Entonces nuestro tiempo es 11.38 segundos. Ahora establezcamos la distancia. Entonces, utilicemos la ecuación de la posición final de Su. La posición final de Su sería igual a 30 por los 11.38 segundos menos los 11.38 segundos al cuadrado. Me queda como respuesta 211.9 metros. Esa sería la distancia a la que alcanza al camión. Sí, el primer en el choque inicial. Los espero en un próximo video.